Estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Los ciudadanos se movilizaron contra la reforma tributaria. Pese al auto emitido en las últimas horas por la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Superior de Cundinamarca, ordenando el emplazamiento del paro nacional y del llamado de gobiernos locales y de asociaciones médicas para posponer las marchas, en las principales ciudades del país miles de personas respondieron al llamado del Comité del Paro y de las principales centrales obreras. Uno de los principales pedidos de los manifestantes está relacionado con el retiro de la reforma tributaria, que fue radicada por el gobierno la semana pasada y que empezó sus discusiones en las comisiones económicas del Congreso en el día de ayer. Así las cosas, la tributaria se convirtió en una chispa para reactivar las movilizaciones del país que empezaron el 21 de noviembre del 2019 y pese a que se presentaron varios actos de vandalismo que empañaron la protesta en ciudades como Bogotá y Cali, el mensaje en contra de la reforma tributaria fue contundente. A propósito de la reforma tributaria, el gobierno empezó a ceder. Con el telón de fondo de la protesta y luego de las fallas en el proceso de comunicación y socialización de la propuesta tributaria y de la indignación que se generó en varios sectores políticos y sociales para algunos componentes del articulado relacionados con el IVA y el impuesto de renta, el gobierno empezó a anunciar cambios en el articulado de la reforma. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, afirmó en varios medios de comunicación que ya no se incluirán medidas como el IVA a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6. Se prevé que este sea el primero de muchos cambios que se vienen en medio de la discusión tributaria. Sin embargo, ahora la disyuntiva está entre si se presentará una ponencia modificatoria o si se retirará el proyecto para presentar uno nuevo que haya sido consensuado previamente. Cabe destacar que antes de la jornada de protesta, el expresidente Álvaro Uribe lanzó una súplica a través de sus redes sociales para tratar de salvar la criticada reforma tributaria. Que el gobierno, partidos y ponentes acuerden un texto simple, corto, no agresivo, lo aprueben como ponencia y lo pasen en el Congreso. Se necesitan recursos para atender la crisis social, se necesitan virajes para atender la democracia, dijo el expresidente Uribe. Avianca anuncia nuevo presidente. En noticias empresariales, Avianca Holdings nombró a Adrian Neuhauser como nuevo presidente de la compañía en reemplazo de Anko van der Werf. Esto con miras a la consolidación de la aerolínea y seguir avanzando en el proceso de reestructuración corporativa y de reactivación para salir del capítulo 11 en el que se encuentra la aerolínea bajo la ley de quiebras de los Estados Unidos. Van der Werf, anterior presidente, se retira para asumir una nueva posición como CEO de una empresa en Europa. Para garantizar una transición fluida, Van der Werf fue nombrado como miembro de la junta directiva de Avianca y a su vez será asesor de la empresa hasta mediados de junio. Neuhauser viene trabajando en Avianca desde 2019 como vicepresidente financiero. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.699 pesos con 70 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para el país, se mantuvo en promedio a 67 dólares con 50 centavos el barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada del día fueron Canacol Energy y Ecopetrol, que se valorizaron en promedio 1,44% y 1,22% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron hoy fueron las de Promigas y las de Terpel, que retrocedieron en promedio 3,32% y 1,53% respectivamente. En otras cifras, el éxito de Sony con su consola PlayStation 5 ha sido innegable. La compañía japonesa ha vendido 7,8 millones de unidades desde su lanzamiento. Su demanda ha sido tal que hay falta de stock en el mundo, principalmente por la escasez de chips. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.